Nos acompaña ahora la futura ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Santiago. Un gusto compartir contigo. Pues sabes que me pareció muy interesante poder conversar con vos por un par de razones. Primeramente porque hay desafíos en materia laboral que creo son fundamentales, estadísticas que son preocupantes y me imagino que esos programas o proyectos se realizan en base a cómo nos encontramos hoy en materia laboral en Paraguay. Pero también porque estuviste en el Ministerio de Justicia y conoces desde adentro las políticas que se pudieron haber llevado con intenciones de reinsertar a la sociedad a aquellas personas privadas de su libertad. En un país donde uno habla de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y hay cuestionamientos en todo momento por parte de la sociedad, pero que no ve que esa persona que hoy está privada de su libertad mañana tiene que salir a la calle. Y si no está reinsertada de alguna manera bajo valores diferentes a los que estaba anteriormente, por eso delinquió, difícilmente permanezca con la sociedad mucho tiempo. ¿Cómo haces para compatibilizar de alguna manera lo que aprendiste estando dentro del Ministerio de Justicia y con el desafío de reinsertar laboralmente a esas personas que por A o B motivo fueron privadas de su libertad? Bueno, Santiago, en realidad está todo muy relacionado. En Paraguay, gran parte del problema social que tenemos se basa en la falta de oportunidades. Y muchos jóvenes y adultos que hoy delinquen y que finalmente terminan en prisión, hay que decirlo, es por falta de oportunidades. Y también muchísimas mujeres que, por ejemplo, recurren al microtráfico, también por falta de oportunidades. Y hablaste de una gran verdad. En Paraguay todavía falta mucha conciencia sobre la importancia de dar una oportunidad y de reinsertar, es decir, hacer letra viva lo que dice la Constitución Nacional en cuanto al objeto de la pena. Pero siempre insisto en esto, porque a veces hasta podría parecer un discurso filantrópico, esto de cuidar los derechos humanos y de dar oportunidad a las personas privadas de libertad. No, esto es cumplir nuestro gran pacto social, que dice que el objeto de la pena no es netamente el castigo, sino que es dar una verdadera oportunidad para que esa persona luego salga, se inserte al campo social y laboral y no reincida y bueno, dejen de haber víctimas también. Y esto por supuesto coadyuva al sistema de seguridad. Nosotros, Santiago, cuando estuvimos en el Ministerio de Justicia, hay que decirlo, impulsamos un plan de reforma penitenciaria e impulsamos proyectos de reinserción social que tenían un doble sentido. Primero, dar oportunidades y en segundo lugar, crear conciencia ciudadana. Y a través de la marca penitenciaria, por ejemplo, que hasta hoy sigue y es un ejemplo de política pública inclusiva, logramos generar conciencia. Hoy la gente reconoce ya la marca MOA y dice, ah, bueno, esa es la marca penitenciaria de personas que quieren salir adelante y vale la pena adquirir este producto que además es de buenísima calidad, hay que decirlo, le estamos dando una chance a esa gente. Y hoy te puedo decir que tenemos ya personas egresadas de ese programa que ya son microempresarias y están trabajando afuera con altísimos resultados. Además, el proyecto de cárcel industrial de mujeres de Fujikura, que hasta hoy sigue, y es un éxito porque hay muchísimas mujeres que ya salieron y están trabajando en la empresa por fuera. Casa Madre Tuparendá, que es un centro postpenitenciario de adolescentes, que lo que hace es recogerlos cuando salen de las cárceles, darle una capacitación y un empleo. Porque da la sensación que lo que quedó en la cabeza de mucha gente es el único camino como para poder reinsertarse laboralmente es terminar haciendo guampas, termos y ahí se acabó la historia. Pero me parece que pudieron ampliar de alguna manera un poco más el espectro. Pero todavía hay más desafíos, supongo, Carla. Por supuesto, el gran desafío, y lo mencionaste, es qué hacemos después. Porque una cosa es dar capacitación y ciertas oportunidades laborales adentro en cuanto a comercialización de los productos que fabrican, pero sobre todo, y el gran desafío, la gran ausencia del Estado paraguayo es el después qué, es decir, cuando salen de las cárceles. Bueno, ahí entra el gran desafío ahora del Ministerio del Trabajo, porque vamos a impulsar toda una política de empleo con una mirada inclusiva, Santiago. A veces hablamos de números fríos y decimos, bueno, la tasa de desempleo en Paraguay es del 6%. Y bueno, tenemos más de 200.000 empleados. Pero nos pusimos a preguntarnos, ¿y quiénes son esos desempleados? ¿Qué porcentaje de mujeres? ¿Qué porcentaje de jóvenes? ¿Qué porcentaje de grupos vulnerables como las personas egresadas de las cárceles? ¿Qué porcentaje en zona rural y en zona urbana, cuando son características Claro, diferentes, o por ejemplo? discapacitados o indígenas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lanzar programas especiales y específicos de empleo, de tal manera a que, por ejemplo, en el sector de personas privadas de libertad trabajemos de la mano con el Ministerio de Justicia. ¿Para qué?
Cuando salen de las cárceles, estar esperándoles con un proceso de capacitación para que continúen aquella capacitación que empezaron o la inicien de cero, porque no todos tienen cursos de capacitación adentro, y sobre todo brindarles una oportunidad de intermediación laboral, es decir, darles un empleo. No los vamos a poder obligar, por supuesto, porque ya no están en situación de encierro, pero darles esa verdadera oportunidad. Y ese es el estamento, digamos, ese paso que todavía el Estado no tiene desarrollado y que sí lo tienen otros países y tiene un nombre técnico que se llama Patronato Deliberado y no es un nombre inventado. Hoy en el Código de Ejecución Penal del Paraguay vigente está esa figura, pero hasta ahora no se ha creado y es ese el Estado que falta para completar ese ciclo de Santiago y decir, bueno, y poder medir, ¿verdad? Tantas personas que salieron de las cárceles a las cuales se les dio la oportunidad no reincidieron o volvieron a delinquir. Carla, una cuestión que siempre se plantea como debate cuando se habla de este tipo de cosas es, ¿por qué si yo soy un empleador tendría que tomar a personas que fueron condenadas o que salieron de una penitenciaría y no tomar a el tremendo número de gente que sin haber delinquido, sin haber ingresado a una cárcel, tiene legítimo derecho también de acceder? Ese es un debate que se da indefectiblemente y estoy seguro en este momento mientras ven el programa. ¿Cuál es el criterio por el cual se deben desarrollar estas políticas de reinserción? Bueno, el criterio básico es porque todavía tenemos una resistencia muy grande, hay una conciencia ciudadana desarrollada un poco, pero todavía le falta mucho de dar esa oportunidad o de esa conciencia de que si realmente apostamos a una persona en reinserción social, estamos evitando que esa persona delinca y finalmente estamos contribuyendo con la seguridad del país. Pero ahí también, Santiago, hay que decirlo, tenemos que impulsar una ley de incentivos fiscales, la misma ley que está vigente para discapacidad y que está vigente en otros países, porque bueno, el sector empresarial, como vos decís, siempre va a optar por darle oportunidad a una persona que no haya delinquido, que tenga un Claro. legajo impecable o un legajo limpio. Y bueno, tenemos que ir implementando ese tipo de medidas que a lo mejor son transitorias. Porque tenemos que, digamos, superar esta valla y después cuando, bueno, ya la tengamos superada y tengamos, digamos, una ciudadanía con mayor conciencia, podemos incluso dejar sin efecto esa ley. Pero mientras tanto tenemos que impulsar políticas inclusivas. Carla, hoy, ¿cuál es la principal preocupación en materia laboral? ¿Es la informalidad? ¿Es el desempleo de algún sector en particular? ¿Es el primer empleo como desafío? ¿Cuál es, digamos, el foco de inicio de toda tu gestión a futuro en el Ministerio del Trabajo? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene el área de protección del derecho laboral, del trabajo decente y la seguridad social, la promoción de empleo y en esa área está incluida también todo lo que es la capacitación y luego ya el fortalecimiento institucional. Mencionaste dos cosas muy importantes, la informalidad, que sin duda va a ser una de las prioridades de nuestra gestión. Hoy solamente el 25% de la población económicamente activa está en seguridad social, es decir, está inscripta en seguridad social y todo el resto es informalidad. Tenemos que ampliar la base de la seguridad social y no luchar contra la informalidad, Santiago, sino trabajar con el sector empresarial en desmenuzar las verdaderas causas, cuáles son las trabas del Estado también para los empresarios, La porque a veces, burocracia, quizá. claro, la burocracia basada en una alta corrupción, porque hay que decirlo, la burocracia estatal muchas veces, y bueno, la mayoría de las veces está basada en una altísima corrupción, que hace que el empresario tenga que pasar una serie de obstáculos hasta llegar a una empresa formal. Y los Entonces, atajos terminan siendo mucho más fáciles. por supuesto. O si no, ya desisten y bueno, se quedan nuevamente en el estado de informalidad. Y otra vez la política de empleo inclusiva. Por supuesto que vamos a desarrollar un plan nacional de empleo actualizado con desafíos importantes, como por ejemplo el fomento de lo que es el teleempleo. El teleempleo que hoy permite disminuir la brecha de género y dar trabajo a personas en situación de discapacidad, por supuesto adultos mayores, y ese tipo de innovación que nos va a permitir disminuir realmente la tasa de desempleo, porque nosotros podemos seguir lanzando una política general de empleo, pero lo que vamos a hacer es siempre beneficiar al mismo sector, si no es que empezamos a trabajar con los sectores vulnerables, que en realidad hoy son sujetos del desempleo. Y en ese sentido, Santiago, lo que vamos a hacer también de innovador es, vamos a trabajar con otros ministerios. Por ejemplo, en todo lo que hace a la mujer y las causas del desempleo, tenemos que ver cuáles son esas causas de desempleo y trabajar para superar esas causas. Porque si, por ejemplo, no impulsamos políticas de cuidado, que básicamente se basan en guarderías y maternales para que las mujeres puedan
seguir, digamos, teniendo el cuidado del hogar y de los hijos y trabajar, no vamos a mejorar nunca la situación de desempleo de las Claro. mujeres. Los adultos mayores también en cuanto a sus características especiales, las personas que salen de las cárceles, las personas con discapacidad que tienen características especiales. Entonces, básicamente vamos a lanzar una política de empleo con una mirada inclusiva que atienda especialmente a la población que hoy está desempleada. ¿Se pusieron una meta de reducción del desempleo? Nos pusimos metas sobre todo en cuanto a proyectos que queremos impulsar. Uno de ellos, el primero, la ley de empleo de tiempo parcial, que hoy está siendo ya, porque ya la impulsamos y está siendo discutida, está siendo validada con los diferentes sectores. Y bueno, queremos que al empezar la gestión ya podamos contar con esta herramienta, Santiago, que nos va a permitir, si Dios quiere, dar empleo a 30.000 jóvenes. Es una buena meta de inicio, la vamos a trabajar duramente y luego ya con las modificaciones de la ley del primer empleo que también la vamos a impulsar, otros 10.000 empleos y bueno, ponernos una meta de por lo menos 50.000 nuevos empleos en un periodo de 6 meses a 8 meses. O sea, 6 a 8 meses, unos 50.000 nuevos empleos. Ujú. Y el proyecto, digamos, que en algún momento desarrolló este gobierno, el proyecto de Maquila, fue de alguna manera, digamos, la bandera que utilizaban para disminuir el desempleo en nuestro país. ¿Vos estás de acuerdo con el proyecto Maquila también? Yo estoy de acuerdo, Santiago. Hay que entender que, por supuesto, se lo denomina muchas veces capital golondrina, Mm. porque vienen por un tiempo, bueno, luego se van, pero hay que entender también que crea capacidades. Es decir, una persona que trabajó en un proyecto de maquila, luego está capacitado para trabajar en otros tipos de trabajo vinculados o relacionados a la maquila y finalmente otorgan beneficios por el tiempo en que están. Entonces, yo creo que es un proyecto bueno, es decir, podemos seguir impulsando Maquila, como también otro tipo de proyectos muy buenos, como el que te dije, del teleempleo a través de los contact centers, que son empleos muy buenos, y tenemos cada vez empresas más interesadas en venir a instalarse en Paraguay por la calidad del servicio paraguayo. Ujú. ¿Te sorprendió que la selección haya sido para el Ministerio del Trabajo o ya era algo conversado previamente? Era algo conversado previamente. De hecho, veníamos trabajando en varias áreas, desde las internas. Integré tanto el equipo político como el equipo técnico y veníamos trabajando en el área de justicia, sin duda, colaboré en esa área. También en el área de trabajo, en el área de educación, veníamos trabajando en diferentes áreas y bueno, ya en conversaciones posteriores con el presidente y en base a su decisión de una división del trabajo, quedamos cada uno en esos lugares, pero también con la indicación de trabajar en forma conjunta. Tuve la oportunidad de expresarle al presidente la importancia del Ministerio del Trabajo en reinserción social. Él sabe de mi compromiso personal y profesional con todas las personas privadas de libertad y bueno, quedamos con el compromiso de trabajar en conjunto con el Ministerio de Justicia. En esta planificación previa a la asunción, digamos, ¿en qué notas hay una diferencia entre lo que empezaban a trabajar con Horacio Cartes, con quien finalmente trabajaste en justicia, y lo que están trabajando con Mario Abdo Benítez? En perfiles de liderazgo, digamos, ¿notas algún tipo de diferencia? Sí, Marito es un líder muy conciliador, articulador democrático. Y esto que vemos hoy en las posturas, por ejemplo, esa libertad que da a los senadores en cuanto a la toma de decisión en un tema tan importante como la renuncia del presidente, lo aplica en todo. Y ese trabajo en equipo, Santiago, es sumamente enriquecedor porque empodera al equipo, enriquece el trabajo y yo creo que finalmente resulta en una eficiencia mayor. Entonces yo, si pudiera dar una diferencia, creo que el trabajo en equipo y ese liderazgo, ¿verdad? Que baja y bueno, hace que todos articulemos de una manera eficiente, es lo que ¿Y diferencia. aquí el trato es directamente con él o se da como pasaba, me contaste en algún momento en el gobierno de Cartes, era directamente con sus gerentes? No, el trato siempre es con él, pero por supuesto se van a establecer también áreas temáticas porque entendemos que él también tiene que delegar muchas funciones y la idea es establecer áreas temáticas de seguridad, economía y justicia para que podamos trabajar con referentes como el senador Arnoldo Vins, Juan Ernesto Villamayor y otros que van a ser nuestros referentes, pero desde que vamos a trabajar todos en equipo y vamos a hacer esa reunión de Consejo de Ministros que finalmente es constitucional, así esa es la indicación de él en todo momento. Y el trabajo en equipo, o sea, la división del trabajo, digamos, es una cuestión organizacional nada más,
pero vamos a tener contacto con él. Por último, brevemente, ¿ya tuviste ocasión de conversar con el actual ministro del Trabajo para hacer algún tipo de pase de gestión ya o no? Sí, ya tuvo oportunidad, él está de hecho de viaje, pero sí ya nos comunicamos a distancia y bueno, estamos trabajando muy bien para el intercambio de información. Carla, gracias por acompañarnos, éxitos. Gracias, Santiago, muy Muy amable. amable.